Un accidente de tráfico exige la adopción de medidas destinadas a evitar o disminuir las consecuencias del mismo y, en todo caso, a no agravarlas. Es cierto que si las medidas adoptadas ante un accidente de tráfico no son las adecuadas o no se ejecutan de la forma y en el momento oportuno, pueden no solamente resultar ineficaces para paliar las consecuencias negativas del mismo, sino que incluso pueden incrementarlas. Por ello, las medidas que debemos adoptar son las siguientes: detenerse en cuanto sea posible, evaluar la situación, mantener la seguridad de la circulación, avisar a la autoridad o a sus agentes. Muchas veces conducimos como en piloto automático, ¿no? sin prestar mucha atención a cada uno de nuestros gestos, pero tenemos que estar siempre preparados para poder reaccionar ante cualquier evento que se pueda cruzar en nuestro camino. Por eso es fundamental que estemos siempre alerta y despiertos cuando conducimos. Hay distintas cosas que pueden afectar a nuestro nivel de alerta. Por un lado, pues está el consumo de alcohol y de otras drogas, que puede hacer que tardemos más en reaccionar ante cualquier evento. Algunos medicamentos, como por ejemplo los antihistamínicos, que se utilizan para tratar las alergias, pues pueden producir cierta somnolencia y pueden aumentar el tiempo que necesitamos para reaccionar. Por eso es importante siempre leer el prospecto de los medicamentos que estamos tomando y, si tenemos cualquier duda, consultar con nuestro médico. Hay otras cosas que pueden alterar nuestra capacidad de conducción, como puede ser pues, no haber dormido suficiente o si hacemos una comida muy abundante, luego ese periodo de digestión también nuestros reflejos están mermados. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él, están obligados a prestar auxilio a las víctimas, salvo en los casos legal o reglamentariamente previstos. Nadie debe incumplir sus obligaciones y responsabilidades para con los demás, y los conductores y usuarios deben ser conscientes de que con su ayuda pueden contribuir a aminorar los efectos del accidente y a evitar que, en su caso, se incrementen. Cuando nos encontramos a un herido o presenciamos un accidente en el que hay heridos, tenemos obligación de prestar atención a esas personas y de avisar a los servicios de emergencia. Debemos prestarles atención en la medida de nuestros conocimientos y siempre con prudencia hasta que sean atendidos por especialistas. En caso contrario, si no hiciéramos esto, incurriríamos en un delito de omisión del deber de socorro que está tipificado en el artículo 195 del Código Penal. Incurriríamos en el delito de omisión del deber de socorro si, presenciando un accidente o encontrándonos a un herido, no le atendiéramos, pasáramos de largo y si hubiéramos pasado de largo, no pudiéramos atenderle por causas ajenas a nuestra voluntad, no nos pusiéramos en contacto o intentáramos la ayuda de un tercero para que pudiera prestarle auxilio. Si en carretera, conduciendo, presenciáramos un accidente o nos encontráramos a un herido, no debemos parar si ponemos en riesgo nuestra vida o la de los demás. Por tanto, conviene que valoremos esta situación y, en este caso, sigamos conduciendo hasta poder detenernos y realizar una llamada a los servicios de emergencia, identificando claramente el lugar donde se ha producido el accidente. Una vez que estamos con el herido, debemos atenderle con prudencia y de acuerdo con nuestros conocimientos, ya que de lo contrario, si agraváramos su situación o incluso provocáramos su fallecimiento, incurriríamos en responsabilidades penales. Si tenemos conocimientos especializados, somos personal sanitario, entonces tenemos obligación de atenderle conforme a nuestra capacidad profesional, ya que de lo contrario incurriríamos en graves responsabilidades también. A la hora de auxiliar a una víctima, la legislación española recoge dos tipos de responsabilidades, una es la penal y otra es la civil. La penal está recogida en el artículo 195 y siguientes de nuestro Código Penal con el delito de omisión de deber de socorro, y la civil en el 1902 del Código Civil, en el que se regulan las posibles indemnizaciones que podrían recibir las víctimas o los familiares en caso de fallecimiento.